están, estudiantes de matemática? Bien, en este video vamos a ver cómo resolver ecuaciones logarítmicas. Las ecuaciones logarítmicas son aquellas en las cuales encontramos logaritmo en la expresión. Podemos encontrar uno o más de un logaritmo en la expresión de la ecuación. Bueno, pasemos a ver qué son las ecuaciones logarítmicas. Primero, antes de saber cómo resolverlas, tenemos que saber qué son las ecuaciones logarítmicas. Como su nombre lo indica, son ecuaciones en donde aparece el logaritmo. En este caso, la incógnita puede aparecer bien como un argumento, bien como argumento del logaritmo, y en ciertas ocasiones, puede aparecer también como base del logaritmo. Hay que prestar mucha atención y tener cuidado. Es muy importante a la hora de resolver este tipo de ecuaciones prestar mucha atención a las restricciones según la definición. ¿Se acuerdan que la definición del logaritmo había restricciones tanto para el argumento, que tenía que ser positivo, es decir, mayor estricto a 0, y para la base, que además de ser mayor que 0, también tenía que ser distinta de 1, porque una base igual a 1 no es muy útil que digamos. Luego, ya que tenemos una ecuación en la que aparecen uno o más logaritmos, lo que tenemos que hacer es manipularla de tal forma de dejar un solo logaritmo en el primer miembro igualado a un número en el segundo miembro. Eso lo hacemos aplicando las propiedades, todo lo que estuvimos practicando de logaritmo en clases pasadas. Entonces, una vez que llegamos a esta situación en la cual tenemos un solo logaritmo igualado a un número, para despejar la incógnita, lo que vamos a hacer es aplicar la definición del logaritmo, ¿sí? La ecuación que vimos en clases pasadas. El logaritmo en base b de un argumento a es igual a n si, solo si la base elevado a ese logaritmo, a esa potencia n, es igual al argumento. Una vez que obtenemos el número del resultado, tenemos que verificar que ese resultado cumpla con las restricciones. Siempre tenemos que tener presente las restricciones. Veamos esto con un ejemplo. Empezamos con un ejemplo sencillo, prácticamente inmediato. Observen que el argumento es x menos 3. Entonces, lo primero es plantear las restricciones, hacer explícita la restricción, en este caso el argumento. El argumento tiene que ser mayor que 0, por lo tanto x tiene que ser mayor estricto que 3. Ahora vamos a hacer operaciones aplicando las propiedades que vimos de los logaritmos para tratar de que nos quede un solo logaritmo en el primer miembro. Bueno, lo único que tenemos que hacer es este 2 que está multiplicando, como se dice en el pasaje de términos, pasarlo al otro miembro dividiendo. En realidad, lo correcto sería decir: aplicamos la propiedad uniforme en ambos miembros de la igualdad, dividimos ambos miembros por 2, o multiplicamos por el inverso multiplicativo de 2, que sería un medio, y entonces acá se anula en el primero el 2, y en el segundo miembro nos queda 6 dividido 2. Bueno, en definitiva, llegamos a nuestro objetivo, que es dejar un solo logaritmo en el primer miembro igualado a un número. Una vez que tenemos este solo logaritmo, este logaritmo único en el primer miembro, aplicamos la definición del logaritmo. Entonces, la base elevada a este exponente, 5 elevado al cubo, es igual al argumento. Por comodidad lo dejamos al argumento a la izquierda, que es donde está la incógnita, igual, y la base elevado al exponente lo dejamos a la derecha. Entonces 5 al cubo es 125, más 3, 128. ¿Sí? El 3 que estaba restando pasa al otro lado sumando. Ahora verificamos si este 128 cumple con la restricción. Y sí, es mayor que 3, sí, x. Vemos que 128 cumple con la restricción porque es mayor que 3, entonces la solución es 128. El conjunto de solución en este caso es 120. Es muy importante esto de plantear el conjunto de solución, porque puede darse que, a pesar de que llegue a un número, y si este número hubiese sido menor que 3, no hubiese sido mayor que 3, hubiese sido negativo 0, y bueno, no cumple con la restricción, y en ese caso sería la solución vacía. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que tener en cuenta la restricción. Bien, la mayoría de las ecuaciones que tienen el trabajo práctico sí van a verificar la restricción. Hay algunas que no, y hay que tener
poner mucha atención para descubrir cuáles son. Bueno, para terminar, hacemos la verificación del ejemplo 1. La verificación, como siempre, volvemos a la ecuación original y en la ecuación original reemplazamos el valor de x en todos los lugares donde aparezca la incógnita, ¿sí? En este caso un solo lugar, 128 menos 3 es 125, el logaritmo de 125 ya sabemos que es 3, o sea que nos queda que 6 es igual a 6, lo cual verifica, satisface la ecuación. Por lo tanto, ya estamos totalmente seguros que la solución encontrada, o sea, x igual a 128, es la única solución de esta ecuación. Vamos a ver otro ejemplo un poquito más elaborado. Acá tenemos una suma de logaritmos, ¿sí? Tenemos el logaritmo de x más el logaritmo de la raíz cuadrada de x. Todo es igualado a 9. El primer paso es hacer explícita la restricción. En este caso, para el argumento de x tiene que ser mayor que 0 y para la raíz de x también tiene que ser mayor que 0. Acá tendría como dos restricciones y tendría que hacer la intersección de estas dos restricciones. Pero como son ambas la misma, la intersección nos queda en definitiva x mayor que 0. Pero si fuesen distintas, acá tengo que poner la intersección. Bueno, ya tengo la restricción. Vamos a operar, vamos a aplicar las propiedades del logaritmo, tratando de dejar un solo logaritmo en el primer miembro. Entonces acá tengo una suma de logaritmos. La suma de logaritmos viene de una multiplicación de los argumentos. O sea, cuando yo tengo una multiplicación de argumentos, eso se transforma en una suma de logaritmos. Hacemos el proceso inverso. Entonces multiplicamos x por raíz de x y ya me queda un solo logaritmo. Pero la raíz de x también la puedo escribir como x a la 1 medio, ¿sí? X elevado a la 1 medio por x a la 1, esto x sería x a la 1. Sumamos 1 más 1 medio es 3 medios. Entonces, el logaritmo, acá me está faltando el pasito, el logaritmo de x elevado a la 3 medio, el 3 medio pasa multiplicando, porque el logaritmo es una potencia. El logaritmo de x a la n, n por el logaritmo de x. Y así ya estamos consiguiendo lo que buscamos, nuestro objetivo, que es dejar un solo logaritmo en el primer miembro. Entonces, lo único que me falta es este 3 medio que está multiplicando, lo paso al segundo miembro dividiendo y ya me queda un solo logaritmo. 9 dividido 3 medio, 9 por 2 18, dividido 3 6, es 6. Entonces el logaritmo en base 3 de x igual a 6, ya puedo aplicar la definición del logaritmo, la base elevada al exponente, o sea 3 elevado a la sexta, eso es x. Por lo tanto, x es igual a 729. X es igual a 3 elevado a la sexta, o sea la base elevado al logaritmo. Entonces x nos da en este caso 729. Por último, verificamos que esta solución obtenida cumpla con las restricciones planteadas. 729 es mayor que 0, sí. Por lo tanto, nuestro conjunto de solución es 729. Hacemos una verificación rápida, como siempre. En la ecuación original reemplazamos el valor obtenido en todos los lugares donde aparezca la incógnita, ¿sí? En este caso en el argumento y en la raíz. Bueno, el logaritmo en base 3 de 729 ya sabemos que es 6. La raíz cuadrada de 729, si le calculamos usando la calculadora, nos da 27. El logaritmo en base 3 de 27, bueno, es 3. 3 al cubo es 27. 6 más 3, efectivamente es 9. Con lo cual se verifica que 729 es la solución de esta ecuación. Bien, vamos a ver un ejemplo más, el último ejemplo que vamos a ver. Una ecuación logarítmica en la cual no podemos resolverla directamente con todas las propiedades del logaritmo. Tenemos que echar mano a un método que nos permita transformar esta ecuación en otro tipo de ecuación. ¿Por qué? Porque fíjense que acá el logaritmo aparece al cuadrado y no hay ninguna propiedad para el cuadrado de los logaritmos. La propiedad de la potencia es cuando tenemos logaritmo de x al cuadrado.
Pero en este caso, repito, el cuadrado está en el logaritmo, no en la variable. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, lo primero, como siempre, hacemos explícita la restricción. Acá es sencilla. Simplemente tenemos el argumento x tiene que ser mayor que 0. Esa es toda la restricción que vamos a tener. Luego, como tenemos el primer término, es el logaritmo al cuadrado de x. Pero si observamos el segundo término, tengo logaritmo de x. Y también logaritmo de x en el primero, salvo que está al cuadrado. Pero entonces ahí me está dando el indicio de que yo puedo llamar al logaritmo de x, lo puedo llamar de otra manera, lo voy a llamar z. Voy a sustituir el logaritmo de x por z. Por eso se llama método de sustitución. ¿En qué consiste? En reemplazar alguna expresión o alguna parte de todo lo que aparece acá por otro nombre. Entonces esto me va a permitir transformar esta ecuación con un logaritmo cuadrado en algo que sí conozco, en algo que puedo manejar más fácilmente. Entonces, si llamo al logaritmo en base de 2 de x, lo llamo z, z al cuadrado va a ser logaritmo al cuadrado, fíjense, z al cuadrado va a ser logaritmo al cuadrado de x. Entonces puedo sustituir logaritmo en base de 2 de x por z y logaritmo al cuadrado de x por z al cuadrado, con lo cual la ecuación 1 me queda transformada en esta ecuación 2. O sea, me va a quedar z cuadrado menos 3z menos 4. Claro, z cuadrado porque es logaritmo cuadrado de x. Eso es z cuadrado. Y 3z porque z es logaritmo de x. 3 logaritmo de x. Y esta es una ecuación cuadrática, la misma que resolvemos desde el secundario, la que está por todos lados. Es fácil. Es una ecuación cuadrática que la resolvemos aplicando la fórmula correspondiente. Bueno, vamos a ir a resolver esta ecuación cuadrática. Entonces teníamos la ecuación que era, traemos la ecuación z cuadrado menos 3z menos 4 igual a 0. Sacamos los coeficientes, el coeficiente cuadrático, el coeficiente lineal y el término independiente. Aplicamos la fórmula de la resolución para hallar las dos raíces. Como es una ecuación en z, vamos a tener z1 y z2, ¿sí? Menos b más menos la raíz cuadrada del discriminante sobre 2 por a. Reemplazamos con los valores que tenemos. Mucho cuidadito con los signos, ¿sí? Mucha atención a los signos. Fíjense que b es menos 3, entonces menos 3 se transforma en más 3. Menos 3 al cuadrado es 9. Menos 4 por 1 es menos 4, por menos 4 es más 16, 9 más 16, 25. Y de acá voy a obtener las dos raíces porque en una voy a sumar la raíz de 25, la raíz cuadrada de 25, y en la otra voy a restar. Bueno, para la primera sumamos 3 más 5 es 8, sobre 2 es 4. Para la segunda raíz restamos 3 menos 5 es menos 2, dividido 2, menos 1. Y ya tengo las dos raíces, pero he resuelto la ecuación cuadrática. Tenemos que volver a nuestra ecuación original. ¿Se acuerdan que en nuestra ecuación original teníamos logaritmo de x? Lo que hicimos es resolver la ecuación, una ecuación sustituta, porque hicimos una sustitución. Llamamos a z logaritmo en base de 2 de x y eso nos transformó la ecuación logarítmica en una ecuación cuadrática donde tenemos las raíces z1 y z2. Pero recordemos que en nuestra ecuación original la incógnita, la variable es x, no z. ¿Qué significa esto? Que tenemos todavía trabajo por hacer. ¿Sí? Tenemos que volver atrás la sustitución. Estamos a mitad de camino, solamente hemos hallado los valores de z. Tenemos que hallar valores de x. Bueno, pero eso está fácil porque justamente la sustitución es z igual al logaritmo en base de 2 de x. Entonces, tomamos la primera raíz, z1 igual a 4. Pero z, ya dijimos, no es otra cosa que logaritmo en base de 2 de x. Entonces, el logaritmo en base de 2 de x es igual a 4. ¿Y qué es lo que queríamos obtener? Un solo logaritmo igual a dos números. Aplicamos la definición, entonces la base elevado a este logaritmo, 2 a la cuarta, es el argumento, eso es x. x1 me da 16. Ya tengo, entonces de z1 obtuve una x1. Lo mismo hago con z2.
Z2 es menos 1. Entonces el logaritmo en base 2 de x es igual a menos 1. 2 elevado a la menos 1 es un medio. Entonces de Z2 obtengo x2. Tengo 2x. En este caso la solución fueron dos valores de x. ¿Cumplen con la restricción? Recuerden que siempre al final tengo que ver si cumple o no con la restricción. Y la restricción me decía que tenían que ser mayores que 0. Sí, ambos son mayores que 0. Es decir, que el conjunto solución está formado por estos dos valores, por un medio y por 16. Entonces observen, hicimos una sustitución, cambiamos la variable, la sustituimos de x por z, donde z era el logaritmo de x. Entonces transformamos esta ecuación logarítmica en una ecuación cuadrática. Pero una ecuación logarítmica en x la transformamos en una ecuación cuadrática en z. Resolvimos la ecuación cuadrática en z, hallamos los valores z1 y z2, y luego a partir de esos valores z1 y z2 obtenemos x1, volviendo atrás la sustitución, y x2. ¿Sí? La sustitución era la que habíamos planteado acá, que era z igual al logaritmo en base 2 de x. Lo único que nos queda es hacer una verificación rápida. Como siempre, tomamos la ecuación original, tomamos el valor 16, lo reemplazamos en todas partes donde aparezca la variable en la ecuación original y nos queda esta expresión. Bueno, el logaritmo en base 2 de 16 ya sabemos que es 4. Entonces, 4. Y en el primer miembro, en el primer término, tenemos 4 elevado al cuadrado, va a ser 16. En el segundo, 3 por 4 me va a dar menos 12, o sea, y menos 12 menos 4 menos 16, o sea que se verifica para el valor 16, verificamos la ecuación. Vamos a ver qué pasa para la segunda raíz, el segundo valor, x igual a un medio. Y bueno, el logaritmo en base 2 de un medio sabemos que es menos 1. Entonces en el primer término nos va a quedar menos 1 elevado al cuadrado. En el segundo término menos 3 por menos 1. Y bueno, los signos, positivo, el segundo también es positivo. Entonces nos queda 1 más 3 menos 4, que es 4 menos 4, 0. O sea que ambas soluciones verifican nuestra ecuación original. Bien, el método de sustitución se puede usar de muchas formas, ¿sí? Esta es una de las formas de usarlo, ya en el práctico van a encontrar más. Bueno, eso fue todo. Ahora a practicar. Antes vamos a hacer un pequeño resumen. Recuerden que en las ecuaciones logarítmicas son aquellas en las cuales aparecen logaritmos en la expresión. La incógnita puede aparecer como un argumento o base de estos logaritmos. O sea, la incógnita está dentro del logaritmo como argumento o como base. Lo primero que tenemos que hacer es hacer explícitas las restricciones, ya sea como base o como argumento. Eso siempre háganlo, eso lo voy a corregir. Se va a tener en cuenta siempre. Luego sí empezamos a aplicar todas las propiedades del logaritmo que vimos para escribir todo como un solo logaritmo en el primer miembro que nos quede igual a un número. Ahí aplicamos la definición para poder despejar la variable y encontrar el valor de la variable. Y por último, vamos a recordar también que podemos aplicar el método de sustitución en los casos que sea necesario. Y no se olviden de verificar las soluciones que obtienen. Bueno, tienen trabajo práctico con muchos ejercicios para hacer. También van a encontrar ejercicios en los cuales la incógnita aparece como base del logaritmo. Así que mucha atención. Y cualquier duda, cualquier consulta pueden comentar en este mismo video o si no en el foro de la clase. Bueno, seguimos avanzando, chicas y chicos. Hasta la próxima.